La empleada humilde obligada a casar con un hombre rico descubre su secreto millonario oculto. Era una tarde oscura en el pequeño departamento de Mariana. Las luces parpadeaban como si el mismo hogar estuviera en crisis. El aire, cargado de preocupación, apretaba sus pulmones al pensar en las cuentas que se amontonaban sobre la mesa. Desde la ventana, el ruido de la ciudad parecía burlarse de su situación. Cada día, la joven luchaba por mantener la sonrisa en su rostro, mientras en el fondo de su corazón, la desesperación crecía como una sombra amenazante. Un día, el teléfono sonó, rompiendo el pesado silencio. La voz al otro lado, fría y autoritaria, le ofreció una solución inesperada. Un matrimonio arreglado. Con Alejandro, un hombre de fortuna descomunal y fama escalofriante. Cuando Mariana escuchó su nombre, su estómago se encogió. Este hombre era conocido no solo por su riqueza, sino por su carácter distante y su reputación, que generaba más miedo que respeto. El caserón de Alejandro se alzaba como un gigante en el centro de la ciudad, con balcones de hierro forjado y techos que parecían susurrar secretos de épocas pasadas. Era un mundo desconocido para Mariana, un universo de opulencia donde cada rincón parecía ocultan historias de desamor y ambición. La joven, con el corazón palpitar acelerado, se adentró en ese laberinto de lujos, sintiendo el peso de su propia humildad. Mientras era recibida por el mayordomo, sintió cómo la mirada fría de Alejandro la atravesaba. Su presencia era imponente, casi como si se hiciera el vacío a su alrededor. Aquí, la sencillez de Mariana chocaba con la extravagancia del lugar. Las paredes, adornadas con retratos antiguos, parecían observar sus cada movimiento. Pero había algo más. Una tensión en el aire, una vibración de algo oculto. Al principio, creía que solo eran las sombras del inmueble, pero pronto notaría que eran ecos de un secreto como un oscuro legado familiar. Conforme pasaban los días, Mariana comenzó a desentrañar fragmentos de los misterios que envolvían la vida de Alejandro. Murmullos entre los sirvientes sobre una fortuna oculta. Un antiguo pacto familiar que amenazaba con destruirlo todo. A medida que más interrogantes aparecían, la presión crecía en su pecho. ¿Podía realmente confiar en él? ¿Era un matrimonio una condena o una salvación para su familia? Una noche, cuando la luna brillaba con fuerza, la joven decidió visitar la biblioteca del caserón, ese espacio misterioso donde las viejas historias parecían cobrar vida. Al recorrer estanterías polvorientas, notó algo diferente, una carta, escondida entre páginas olvidadas. Su pulso se aceleró. Al abrirla, se encontró con palabras que podrían cambiar sus vidas. Un destino que parecía estar atrapado en un ciclo de culpa y traición. La pregunta resonaba en su mente como un eco. ¿Sería su matrimonio una trampa destinada a arruinarla o la única esperanza de liberarse de la ruina que acechaba a su familia? En el silencio de la biblioteca, la sensación de un futuro incierto se apoderó de ella, dejando una inquietud en el aire. Aquella fría noche, Mariana supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mariana estaba absorta en la carta, el papel crujía entre sus dedos temblorosos. Las palabras parecían danzar ante sus ojos, revelando secretos que nunca imaginó que se esconderían en la vida de Alejandro. De repente, un ruido sordo hizo eco en la biblioteca, rompiendo el hechizo de su descubrimiento. Su corazón dio un salto en su pecho. La puerta se abrió de golpe, y un grupo de hombres entró, algunos de ellos disfrazados con trajes de gala y otros con miradas frías y calculadoras. Uno de ellos, con un tono profundo y amenazador, le gritó a Alejandro, que apareció en la entrada como un espectro, su expresión un enigma. ¿Creías que podrías huir de esto? El trato se lleva a cabo esta noche. Mariana sintió cómo la sangre se le helaba. Miró a Alejandro, quien mantenía su mirada fija en el hombre que había hablado. No voy a permitir que eso suceda, respondió él, su voz firme,
aunque en ella había un atisbo de preocupación. La tensión era palpable. La chispa entre ellos hacía que el aire se tornara eléctrico. Los hombres comenzaron a acercarse, y Mariana sintió la necesidad de buscar una salida. Pero las palabras de la carta resonaban en su mente. El pacto familiar no se puede romper. ¿Qué Pacto. ¿Con quién? El miedo le atravesó, y de repente se dio cuenta de que estaba atrapada en medio de algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. Mariana, ven aquí, dijo Alejandro, extendiendo su mano, pero su mirada se oscureció. No te involucres en esto. Sin comprender del todo, la joven se acercó, buscando el rostro de Alejandro en medio de la confusión. Él parecía estar luchando internamente, como si cada decisión lo llevase a un abismo. Justo en ese instante, el grupo de hombres se acercó más, y uno de ellos dio un paso al frente. Con una sonrisa burlona, sacó un objeto brillante de su chaqueta. Era un pequeño medallón, la imagen grabada en la superficie revelaba un rostro conocido. Mariana sintió un nudo en el estómago. Esto es tuyo, Alejandro. Con esto, la familia no podrá rechazar el trato. No podemos permitir que el secreto se escape. Ese medallón, ¿qué significaba? Su conexión parecía más fuerte de lo que ella había imaginado. No, exclamó Alejandro, su voz resonando en la biblioteca. Se lanzó hacia el hombre, pero fue interceptado por los otros. Mariana quedó paralizada, viendo cómo la situación escalaba. Una lucha comenzó, gritos y ruidos de muebles cayendo llenaron el aire. En medio del caos, ella recordó la carta. Había más escrito en sus entrañas, un esquema de traición que amenazaba no solo a Alejandro, sino a ella misma. Todo parecía un entramado. ¿Era Alejandro el verdadero villano? ¿O había algo más que no había visto? Con fuerza y determinación, Mariana se lanzó hacia la mesa donde se encontraba el medallón. Lo agarró y mientras continuaba la pelea, lo levantó como si fuera un estandarte. La mirada de todos se dirigió a ella. El tiempo se detuvo por un instante. Si esto es un secreto, también es mi destino, gritó, y las palabras resonaron como un eco. Los hombres se congelaron, intercambiando miradas nerviosas. ¿Qué había desatado? ¿Una revelación? ¿Un nuevo rumbo? Justo cuando el medallón brilló bajo la luz de la luna, una puerta se abrió en su mente. Ella comprendía que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Todo lo que creía entender estaba cambiando. Mariana había entrado en un laberinto oscuro lleno de secretos. ¿Qué había detrás del medallón? ¿Qué implicaciones tendría su elección? Ante el caos, se sintió más poderosa que nunca, pero al mismo tiempo, atrapada en un juego cuya magnitud apenas comenzaba a vislumbrar. La tensión en la biblioteca era palpable. Mariana, con el medallón brillando en su mano, sentía que cada segundo se alargaba. Las miradas de los hombres estaban fijas en ella. Un torrente de emociones cruzaba su mente. Estaba en medio de una batalla, y su corazón latía con fuerza. ¿Qué significa eso, Alejandro?, gritó uno de los hombres, como si la reacción de Mariana hubiera desatado un volcán. Esa cosa no puede estar en sus manos. Las palabras resonaban como un trueno en el espacio cargado de silencio. Alejandro, a su lado, parecía estar luchando entre defender a Mariana y enfrentarse a esos hombres. Los músculos de su cuerpo se tensaron, y sus ojos, usualmente fríos, ahora ardían con una mezcla de furia y desafío. «No te metas en esto, Mariana. Aléjate de ellos», dijo, pero su voz no tenía la firmeza que ella esperaba. Había miedo detrás de su guardia. Mariana, sin embargo, no podía retroceder. La decisión ya estaba tomada. «No me voy a alejar. Si esto es un secreto, también es parte de mi vida ahora», exclamó, sintiendo el calor de la determinación fluir por sus venas. De pronto, una explosión de gritos y empujones. Uno de los hombres se abalanzó hacia ella, pero en un instante, Alejandro se interpuso, golpeando al agresor. La biblioteca estalló en caos. Libros caían, el ruido retumbaba y el miedo envolvía la habitación como una sombra. Mariana se mantenía firme, aferrándose al medallón. Su corazón latía con fuerza bajo el estrés de la situación. Fue entonces cuando en medio de la pelea, una puerta al fondo de la biblioteca se abrió de golpe, dejando entrar un torrente de luz. Todo el mundo se congeló. Era una figura familiar. Era Clara, la hermana de Alejandro.
quien había estado desaparecida durante meses. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y determinación. ¡Alto todos! ¡Detente ahora mismo!, ordenó con una voz que resonaba con autoridad. Mariana sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Clara, con su cabello revuelto y prendas desalineadas, parecía haber salido de una batalla propia. Había algo en su mirada que decía que entendía más de lo que nadie había revelado. Pero lo más impactante fue lo que hizo a continuación. Clara se acercó a la mesa, se detuvo frente a Mariana y le dijo en un susurro urgente: «No lo toques. Esa es la clave de algo que no comprendes». Su voz se entrecortó mientras miraba el medallón con horror. «Ese medallón está ligado a un oscuro secreto familiar. Si sigues con él, puedes traer calamidades a todos nosotros». Los hombres se miraron entre sí confundidos. Mariana sintió cómo una ola de miedo la arrastraba. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, apenas pudiendo formular las palabras. La revelación estaba rompiendo su corazón, haciendo añicos la seguridad que había empezado a sentir. Un grito desgarrador cortó el aire. Uno de los hombres, el que había intentado atacar a Alejandro, se desplomó súbitamente en el suelo, un brillo de pánico en sus ojos. «No puede ser», exclamó mientras su cuerpo convulsionaba. El ambiente se llenó de gritos de horror. Algo horrible estaba ocurriendo, algo que escapaba a la comprensión de todos. Mariana sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. ¿El medallón? ¿Qué? Una vez había parecido una llave a un nuevo futuro, ahora era encarcelador. «¿Qué has hecho, Alejandro?», preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. Miró a su alrededor, buscando respuestas, buscando un sentido en la confusión. Las palabras de Clara flotaban en el aire. «No entiendes, no puedes romper el pacto». Y de repente todo encajaba. El miedo, la incertidumbre, no solo era sobre ella. Era un juego mucho más grande que la simple elección de un matrimonio. El medallón, el pacto, sus destinos. Atrapada entre un mar de secretos y traiciones, Mariana se dio cuenta de que había tomado un camino donde la salida tal vez no existía. ¿Podría encontrarla antes de que fuera demasiado tarde? Pasaría con Alejandro y sus oscuros lazos familiares. Mariana, paralizada, sostenía el medallón con fuerza, sintiendo el peso de los secretos que pesaban sobre ella. El sentido de urgencia en el aire era abrumador. Todos los hombres en la biblioteca miraban fijamente hacia ella. El caos parecía haberse detenido, pero el eco de los gritos de horror de hace un instante aún resonaba en sus oídos. «¿Qué está pasando, Clara?», preguntó Mariana, su voz temblorosa, intentando entender el frágil hilo que unía las piezas de este rompecabezas. Clara, aún con el rostro pálido, respiraba con dificultad. «Tienes que entender, Mariana, ese medallón pertenece a un antiguo ritual de nuestra familia. Sella un pacto, uno que no puede ser roto». Sin consecuencias catastróficas. El sudor perlaba la frente de Mariana a medida que absorbía la magnitud de sus palabras. ¿Qué tipo de consecuencias? Pero antes de que Clara pudiera responder, algo inesperado ocurrió. Un grito resonó de la parte trasera de la biblioteca. Todos giraron la mirada hacia la fuente del sonido. Era uno de los hombres que había entrado con una expresión aterrorizada en el rostro, sus ojos desorbitados. Está viniendo», gritó, derrapando hacia atrás. «¿Quién viene?», preguntó Alejandro, su voz una mezcla de confusión y gravedad. En ese instante, la biblioteca se sumió en un inquietante silencio, como si el aire mismo contuviera la respiración. De las sombras del pasillo surgió una figura alargada. Era un hombre mayor, de porte desaliñado, con un aire sombrío y una risa escalofriante que llenaba el espacio. Sus ojos eran negros como el carbón, y su sonrisa era la de un depredador. «¿Y qué tenemos aquí?», dijo, su voz profunda como un trueno. «¿Jugando con secretos que no les pertenecen?». Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quién eres?», preguntó, incapaz de contener el temblor en su voz. «Soy Alberto», respondió él con un aire de superioridad que hacía que todos se encogieran. «El legado de la familia persigue a aquellos que intentan romper abstenciones. Alejandro, nunca debiste dejar que esto avanzara». Mariana se volvió hacia Alejandro, buscando respuestas. Los ojos de él reflejaban una mezcla de miedo y desesperación. «¿Qué significa esto, Alejandro?»,
exigió, su corazón latiendo furioso. Yo no sabía, murmuró él, pero Clara interrumpió. No lo escuches, esta es la razón por la que he estado huyendo. Alberto quiere terminar con el pacto. Quiere que el ritual de muerte se complete. Mariana estaba confundida. ¿Ritual de muerte? Ella apenas podía procesar la información. Todo parecía demasiado. La biblioteca, los hombres, el medallón, el pacto. ¿Cómo había terminado en medio de esto? No podemos permitir que eso pase, gritó Clara, su rostro lleno de pánico. Si el medallón se usa para activar el ritual, todos nosotros, incluso Mariana, quedaremos atrapados en el ciclo de la maldición. Alberto soltó una risa malévola, acercándose un poco más. Si lo es, Mariana ahora es parte de esto. Su alma está atada al destino de mi familia. El pánico se desató. Mariana, sintiendo que el aire se le escapaba, levantó el medallón frente a ella. ¿Es cierto?, preguntó. ¿Soy parte de esto? Alejandro se adelantó, tratando de defenderla. No, no te involucres más. Hay deudas que mi familia ha pagado. No puede ser tu carga. Pero en ese momento, un temblor sacudió el suelo. Los libros cayeron de las estanterías, y las luces parpadearon violentamente. No hay tiempo, gritó Alberto señalando a Alejandro. Es ahora o nunca, hay que hacer el sacrificio. Lanza el medallón, o el ritual comenzará de todos modos. Mariana, con el corazón a mil. Aurora sintió que todo se desmoronaba. Las tiranteces familiares, el miedo, la revelación aterradora. El medallón era su vida, pero a la vez, su condena. ¿Qué pasaría si lo dejaba caer? ¿Qué si apoyaba a Alejandro y se iba? El caos las envolvía a todos. Ella miró a su alrededor, y en medio de la confusión, la última luz se apagó. Todo se sumió en la oscuridad. «Mariana», gritó Clara. Pero era demasiado tarde. La sombra de Alberto se abalanzó sobre ellos, y en la penumbra una decisión debía ser tomada. Pero ¿qué camino tomaría ella? Mariana, paralizada, sostenía el medallón con fuerza, sintiendo el peso de los secretos aplastantes que la rodeaban. En la penumbra, la figura de Alberto se acercaba con una sonrisa burlona. El aire era espeso, como si alguien hubiera cerrado un puño alrededor de sus gargantas, dificultando cada respiración. La luz temblorosa de la biblioteca apenas iluminaba los rostros asustados, cada uno congelado en un momento de angustia y expectativa. «Es ahora o nunca», repitió Alberto, su voz resonando siniestramente. La tensión era palpable. Sin embargo, algo en su mirada delataba una confianza escalofriante. Era como si todo estuviera planeado para ese instante. Fue entonces cuando inesperadamente la oscuridad a la que estaba acostumbrada la biblioteca se fragmentó en un parpadeo deslumbrante de luz blanca. ¡Zas! Una poderosa explosión reverberó por todas partes. Las paredes temblaron y un viento feroz comenzó a moverse, levantando papeles y libros del suelo. El ruido fue ensordecedor. Mariana se cubrió los oídos mientras una ola de energía brutal sacudía el lugar. El destello reveló una silueta familiar en el fondo. Era Clara. «Déjala ir, Alberto», gritó ella, y el caos se detuvo por un instante, como si el tiempo se hubiera congelado. Pero detrás de Clara, algo más apareció. Era una figura encapuchada, con un brillo oscuro en su mano. Un sudor frío se deslizó por la espalda de Mariana. La figura avanzaba despacio, desenfrenada, como si viniera de un reino que nadie había soñado. El rostro de Alejandro se tornó pálido. «No, no puede ser», murmuró. La figura, de aspecto etéreo y siniestro, se detenía justo delante de Mariana y el medallón. «Todo ha sido planeado, Alejandro», dejó caer en un susurro. «Y tú, querido hermano, nunca lo supiste». El corazón de Mariana se detuvo. «¿Hermano?», preguntó, su voz temblando. Clara, visiblemente impactada, también retrocedió, sus ojos desbordando incredulidad. «¿Qué estás diciendo?», exigió ella. Pero la figura en la oscuridad se quedó en silencio, la tensión aumentando cada segundo. «El medallón no es un simple objeto de poder», continuó. «Es la llave de un secreto que todos en esta familia hemos intentado ocultar. Alejandro, tú no perteneces a esta familia. Eres adoptado». Las palabras cayeron pesadas como un ladrillo, golpeando a todos en la biblioteca. Mariana sintió como si la tierra se desmoronara bajo sus pies. «No, eso no puede ser. ¿Es cierto?», miró a Alejandro, buscando una respuesta en su rostro, que ahora se mostraba sombrío,
como si 1000 pensamientos recorrieran su mente. Lo descubrí hace meses, admitió Alejandro, su voz quebrada. Estaba tratando de protegerte. Pero Clara, furiosa, replicó. ¿Protegernos de qué? Este secreto ha sido la causa de tanto daño en nuestra familia. La figura encapuchada sonrió, un brillo inconfundible en sus ojos oscuros. El pacto se ha mantenido vivo gracias a la ignorancia de algunos. Con esto se dará fin a la maldición, y tú, Alejandro, podrías haberlo evitado. La risa burlona de Alberto resonó. Oh, cómo nos ha engañado el tiempo. Mientras tú te preocupabas por los secretos del pasado, el futuro se acercaba rápidamente. Todo a su alrededor giraba en una confusión de gritos y acusaciones. Mariana, aferrándose al medallón, se daba cuenta de que su vida acababa de cambiar de forma irreversible. Si Alejandro no era quien decía ser, ¿qué significaba eso para ella? Su destino estaba entrelazado con un hombre que había vivido una mentira, mientras que sus propios secretos humanos abrían un abismo lleno de sombras. La figura encapuchada levantó su mano, como si estuviera a punto de hacer un movimiento decisivo. Es hora de confrontar su legado. El aire se volvió pesado, como si una tormenta estuviera a punto de despegar. Mariana, con el corazón acelerado, no sabía si el verdadero horror estaba por venir, o si toda su vida anterior se desvanecería en un instante, y allí, en medio del caos absoluto, se dio cuenta de que todo lo que creía conocer había sido solo una fachada. ¿Qué podía pasar después? ¿Quién más caería en la red de secretos? La oscuridad acechaba, y las respuestas estaban tan lejos como el amanecer. Mariana miraba el medallón en su mano, sintiendo que el peso de la verdad caía sobre ella como una piedra. Todo giraba y cambiaba a su alrededor. Clara, la figura encapuchada y Alberto estaban listos para actuar, y ella estaba atrapada en medio del torbellino. De pronto, su mundo se desmoronó en 1000 pedazos cuando Clara gritó. ¡Ea! Justo cuando la figura encapuchada alzó su mano hacia el medallón. En un parpadeo todo sucedió tan rápido que Mariana apenas puede seguirlo. Un destello de luz envolvió la habitación, absorbido por un grito ensordecedor que reverberó contra las paredes. Era como si un rayo hubiera impactado, abriendo una grieta en el aire. Mariana sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies, y un frío intenso la envolvía. La verdad de los secretos familiares y la oscuridad que acechaba parecía hecha luz y sombras. «Mariana, corre», le gritó Alejandro, pero ya era demasiado tarde. La figura encapuchada dejó caer su brazo y de repente el medallón comenzó a brillar con una intensidad peligrosa. Un remolino de energía se formó a su alrededor, y antes de que pudiera reaccionar, un torbellino de luz y oscuridad se abalanzó sobre ella. La sala se oscureció por completo, y Mariana sintió que todo se desvanecía. El frío se apoderó de su ser, y en un instante la realidad pareció quebrarse y distorsionarse. Cuando la luz se disipó, se encontró en un lugar diferente, un salón antiguo, con paredes cubiertas de retratos. La atmósfera parecía viva, pulsando con energía. En el centro se encontraba un altar, y ante él, alineados, estaban los rostros de sus antepasados. Eran figuras de aspecto serio, sus miradas llenas de reproche. ¿Cómo había llegado allí? Su corazón latía con fuerza mientras comprendía que se había movilizado a otra dimensión, a un lugar donde los secretos de su familia se desnudaban ante ella. ¿Volverás a repetir el ciclo?, le susurró una voz a su lado. Era una sombra que se asemejaba a su madre, pero con ojos más oscuros y cargados de dolor. Lo que haces aquí impactará todo lo que conoces. La maldición puede ser tu salvación o tu condena. Mariana sintió un nudo en su garganta. ¿Qué quieres decir? La sombra sonrió, y en sus ojos vio un reflejo de su propia vida. El medallón no solo es un objeto de poder. También es un vínculo entre tú, Alejandro, y estos hombres. De repente, comprendió, no solo era su vida la que estaba en juego. La conexión que sentía con Alejandro parecía más profunda de lo que había imaginado. No había sido una elección simple, era un ciclo repetido, designado por sus linajes. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Este destino era más complicado de lo que había pensado. La sombra extendió su mano, y cuando tocó el medallón, una ola de luz la envolvió. A su alrededor, los rostros en los retratos comenzaron a hablar, revelando la historia de los pactos familiares. De vidas arruinadas y amores perdidos, todo esto había formado su existencia. «¿Qué debo hacer?», preguntó.
sintiendo una desesperación creciente. ¿Qué debo elegir? La sombra cerró los ojos, y el aire se tornó pesado y cargado de posibilidad. Debes Elegir romper el ciclo, pero nunca será sencillo. Hay un precio que pagar. Mientras se debatía entre lo que iba a sacrificar, el eco de una risa resonó a su espalda. Era Alberto. «Te encontré», exclamó, pero no solo él estaba allí. Su rostro se iluminó de terror cuando vio el medallón brillando. «No deberías estar aquí», murmuró, su voz entrecortada. «Esto no es un juego. El giro en la historia, la revelación de su conexión con Alejandro, el ciclo de traición. Todo lo que había creído seguro ahora se tambaleaba. ¿Qué significaba este nuevo giro? ¿Y cuál era realmente el precio que debía pagar por conocer la verdad? Mariana estaba en medio de un juego cuyas reglas aún desconocía. ¿Sería capaz de cambiar su destino? ¿O estaba condenada a repetir los errores del pasado? Mariana respiraba hondo, sintiendo que la realidad a su alrededor se distorsionaba. La figura encapuchada estaba ahí, y el peso del medallón en su mano parecía arder. Una sensación de inminente desastre la envolvía. «¿Por qué estás aquí, Alberto?», preguntó, temblando mientras sus ojos se encontraban con los de él. Este solo sonrió, como si hubiera estado esperando ese momento. ¿No te has dado cuenta, Mariana? Tú eres la pieza clave para finalizar esto, dijo, su tono rebosante de un poder oscuro. La atmósfera se hacía más densa, y el eco de sus palabras retumbaba en su mente. Clara, asustada, miró a su hermano. «Alejandro, no puedes dejar que esto continúe, no puedes dejar que manejen tu vida». Pero Alejandro no podía apartar la mirada de Alberto, como si sus palabras lo hipnotizaran. «No entiendo, ¿qué quieres decir con pieza clave?», interrumpió ella, su voz temblando. «El medallón le pertenece a Mariana, pero está destinado a ser el catalizador de un cambio. Es una oportunidad para romper el ciclo o para perpetuarlo», explicó Alberto, mientras se movía con lentitud, como si disfrutara del momento. «Si ella decide usarlo, todo cambiará, pero no sin un precio». El sudor comenzaba a resbalar por la frente de Mariana. «¿Qué precio?», preguntó, sintiendo que la esperanza se mezclaba con el pánico. «El precio puede ser algo». «Que nunca quieras perder», contestó Alberto con una sonrisa que le erizó la piel. «Podría ser tu vida o quizás la de alguien más. Alguien querido». Mariana sintió que la habitación giraba a su alrededor. Recordó la sombra que le habló, el eco de advertencias. «No puedo ser parte de esto», murmuró. «No puedo». Pero en su interior una voz le decía lo contrario. ¿Era acaso su destino estar inmersa en este horror? Justo entonces, una ráfaga repentina de viento apagó las luces de la biblioteca. Todo quedó en un silencio abrasador. La oscuridad era tan intensa que parecía arrastrar a todos a un abismo. Y de repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Clara. «Mamá», gritó, cayendo. De rodillas. Mariana se volvió para ver lo que había causado el alboroto, pero estaba atrapada en un vórtice de confusión. La figura encapuchada había desaparecido, pero no antes de dejar un destello brillante en el aire. Ante ellos apareció un reflejo espeluznante, una sombra que parecía fusionarse con la oscuridad, un espectro familiar que evocaba una juventud perdida. La figura se materializó en una mujer, Elec antes que el tiempo le pasara. Su rostro era el de su madre. Mariana sollozó la imagen, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Un día todo esto se sabrá, el tiempo no puede ser ignorado». Su voz, profunda y tierna, la llenó de una mezcla de nostalgia y dolor. Alberto, ahora, con un brillo maligno en sus ojos, se aproximó. «¿Ves, Mariana? Este es el secreto que debes descubrir. Tu madre conocía el contrato, pero nunca lo aceptó. La desobediencia tiene consecuencias». La angustia se apoderó de Mariana, cuando comprendió que lo que ocurría ahora no era solo un juego. Se trataba de la vida y la muerte. «No, no está pasando. Esto no es real», murmuró, sintiendo que el aire se le escapa. Alejandro la miró, sus ojos buscando con desesperación la forma correcta de actuar. «No la escuches, Mariana», exclamó, pero su voz estaba llena de dudas. El ambiente comenzó a vibrar por el creciente poder de la figura de su madre, quien se mantenía firme. «Tienes que decidir, hija, aceptar el destino o romper con la maldición que nos ha perseguido». Y en un instante, todo cambió. Las luces comenzaron a parpadear, y un escrutinio de sombras emergió.
tomando la forma de personas que Mariana conocía. Amigos, familiares, todos observando. Cada rostro tenía su historia, cada uno asociado a la maldición que los había atado. Entre ellos, el de su abuela, con ojos tristes y cansados. «Es hora de enfrentar la verdad», gritó. De repente, la habitación estalló en caos. Mariana sintió que el medallón vibraba en su mano, emitiendo una luz áurea que llenó el aire de energía. La luz revivió a quienes habían caído. Pero también despertó un terror en todos ellos. La verdad era ahora innegable. Los secretos, los pactos, todo estaba hablado. Y en medio de esa revelación, un grito desgarrador resonó por toda la biblioteca. Sin aviso, Clara colapsó, y todos contuvieron la respiración. Mariana sintió el mundo desmoronarse a su alrededor. «Clara», gritó Alejandro, corriendo hacia ella, solo para encontrar el rostro de su hermana pálido y en sus últimos instantes. Las miradas de horror se intercambiaban, era como si un velo de oscuridad hubiera caído, y cada uno de ellos se dio cuenta de que la tragedia estaba más cerca de lo que pensaban. «Esto no es lo que quería», gritó Mariana, pero la figura de su madre solo la miraba, silenciosa. «¿Qué has traído a nuestra familia?», resonó en su mente. El eco de la culpa comenzó a pesar como un plomo, mientras ella lidiaba con el horror de sus elecciones. Mariana se dio cuenta de que, tal vez, el secreto más oscuro no era el pacto, sino cómo había llevado la carga de una familia entera a su condena. «No puedo dejar que esto termine así», pensó, con el corazón palpitante. Pero ¿qué podría hacer para cambiar el destino marcado por la maldición de su sangre? ¿Era ella misma capaz de liberar a todos de sus cadenas o había traído la fatalidad a aquellos que más amaba? El medallón en su mano brillaba con fuerza, como si esperara que ella tomara una decisión. La historia de su vida pendía del hilo. Mariana miraba atónita el medallón en sus manos, sintiendo cómo el corazón le latía con fuerza. Clara estaba en el suelo, pálida y temblorosa, mientras la figura de su madre continuaba allí, dándole miradas que la atravesaban. «¿Qué está pasando?», insistió, su voz llena de terror. El silencio era ensordecedor, la tensión palpable. «Clara», gritó Alejandro, arrodillándose a su lado. Pero la sombra que había adoptado la forma de la madre de Mariana seguía estando presente, como un recuerdo inalcanzable. La biblioteca parecía temblar con el miedo. «Todo lo que crees saber está a punto de revelarse», murmuró la sombra con un eco que retumbaba en las paredes. Fue asombroso y terrorífico. Mariana sentía que la realidad se rompía a su alrededor, como si estuviera en el centro de un torbellino. De repente el ambiente se volvió frío. Un viento helado barrió la habitación, apagando las luces y causando que la imagen de su madre se desvaneciera lentamente. «Mamá, no», chilló Mariana, extendiendo su mano en vano. Un grito desgarrador atravesó la oscuridad. Clara había caído, incapaz de resistir más. El caos se desató, y sin pensar, Mariana corrió hacia ella. «¡Despierta!», la sacudió, sus lágrimas cayendo sobre el rostro inerte de su hermana. Pero Clara no respondía. La angustia de Mariana era abrumadora. Sentía que la vida se le escurría entre los dedos. «No, esto no puede estar pasando». Mientras Alejandro intentaba levantar a su hermana, la presencia de Alberto se hizo palpable, su risa flotando en el aire como una señal de triunfo. ¿Alguna vez pensaron que podrían escapar de esto? Son parte del juego, y ahora el tiempo se acaba. Mariana miró al medallón en sus manos, temiendo lo que pudiera hacer. «¿Qué se supone que debo hacer?», pensó, sopesando la decisión. En el fondo, sabía que el destino de su familia estaba conectado a ese objeto brillante. Estaba atrapada entre su deseo de salvar a su hermana y el oscuro futuro que su madre había anticipado. De pronto, un estallido atronador resonó en la biblioteca. Una corriente de luz oscura emergió del medallón, abriéndose a su alrededor. La energía era palpable, el aire crujía y la sensación de urgencia la empujaba hacia adelante. «¡Deja eso!», gritó Clara desde el suelo, despertando brevemente. «No puedes», pero fue solo un murmullo. Mariana se encontró en un dilema. El medallón brilló intensamente, y de repente todo se detuvo. Al instante, la figura encapuchada regresó, sus ojos brillando con una sed de venganza. «No es solo un objeto. Tienes que elegir»,
cambiar el ciclo o perder a todos a quienes amas. Mariana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué he traído a esta familia?, pensó. ¿Todo esto valía la pena? Pero entonces, un estruendo resonó. La puerta de la biblioteca se abrió de golpe, proyectando una sombra que la atrapó. «¡Mamá! ¡Papá!», gritó Clara, y todos giraron al escuchar la voz. Pero no era lo que esperaban. Era su padre, con una expresión grave y una tristeza profunda en sus ojos. «Lo siento, estoy aquí para liberar a nuestra familia de este ciclo», dijo, y las palabras vibraban con una intensidad aterradora. Era un giro inesperado que dejó a todos en shock. «Papá, ¿qué haces aquí?», preguntó Mariana, asustada. «¿Cómo puedes estar aquí?». «Vine a poner fin a esto», respondió su padre. «He estado ocultando un secreto, uno que pone todo esto en su lugar. El medallón es solo una parte de un rompecabezas mayor. Nuestro linaje requiere un sacrificio y este sacrificio soy yo». Mariana sintió que todo se caía. El horror las envolvía. «No, no puede ser. No puedes dejarme», gritó, desesperada. Las lágrimas caían como torrentes. Tenía que encontrar una salida. No podía dejar que su familia cayera en la oscuridad. El medallón comenzó a brillar aún más, y con un fuerte destello la luz iluminó a todos. En ese instante, la verdad se hacía más clara, y Mariana entendió que el destino de su padre, su madre, Clara y Alejandro, dependía de su decisión final. «Tienes que elegir», replicó la voz encapuchada, mientras el caos aumentaba. «Si el sacrificio no se lleva a cabo, será el fin de todos». Mariana, entre lágrimas, miró a su padre y a su hermana. El amor, la desesperación y el miedo abundaban. La luz del medallón resplandecía. Sin una opción clara, se encontraba atrapada en un laberinto. Y la verdad era que una misma elección podría definir su futuro para siempre. Pero, ¿cuál sería esa elección? Mariana miraba el medallón en sus manos, sintiendo cómo el corazón le latía acelerado. Clara yacía en el suelo, pálida, y la sombra de su madre se desvanecía lentamente, dejándola a merced del caos. La atmósfera era tensa, y la presencia de Alberto, con su risa sarcástica, no hacía más que aumentar la presión. «Esto no puede estar sucediendo», pensó, mientras la urgencia la envolvía. Tenía que tomar una decisión, pero la incertidumbre la atravesaba como un dolor punzante. Las palabras de su padre resonaban en su mente. «El sacrificio soy yo». ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podría salir de esta locura? De pronto, un grito desgarrador hizo eco en la habitación. Era Clara, quien empezaba a recuperar la conciencia. «Mariana», gritó, su voz llena de terror. «No lo hagas. No te dejes llevar por él». La imagen de su madre se desvaneció y un temblor recorrió el suelo. El medallón en su mano comenzó a vibrar. Mariana lo miró fijamente, reconociendo que de alguna manera tenía el poder de cambiarlo todo. Pero, ¿a qué costo? Mientras tanto, Alberto avanzaba, su aura llena de malicia. «Es tan fácil caer en la desesperación», exclamó, disfrutando del momento. Sus ojos brillaban al ver la confusión. Cualquiera podría hacer lo que sea para salvar a sus seres queridos. «Pero, ¿estás dispuesta a sacrificarlo todo?». Mariana sintió un nudo en el estómago. «No voy a dejar que te salgas con la tuya», respondió con fuerza. Pero el miedo seguía acechando. Justo entonces, su padre, con una mirada firme y decidida, interrumpió. «Mantén la calma, Mariana. La única forma de escapar de esto es mostrando la verdad. El medallón puede conectarnos con el pasado, pero también puede liberarnos de él si lo usamos correctamente. Debes decidir». «¿Decidir qué?», preguntó, su voz quebrada. De repente, todo se volvió más confuso. La historia de su familia, la maldición, los sacrificios, todo colisionaba en su mente. Y en un instante, el medallón explotó en un brillante resplandor. Una luz intensa llenó la habitación, y cuando la claridad se disipó, las sombras comenzaron a desvanecerse. Mariana sintió que el suelo temblaba. «¿Qué está pasando?». En medio de la confusión, la biblioteca se llenó de ruidos. Los retratos en las paredes cobraron vida, susurrando secretos oscuros. «Mariana elige», gritaba la voz de su madre, resonando en cada rincón. Pero la elección era desgarradora. Sin un aviso, la energía repentina generó un estallido. Todos sintieron cómo una ola de fuerza los empujaba hacia atrás. Clara se tambaleó, y Alejandro, tratando de protegerla, perdió el equilibrio. Y en ese instante, bajo la presión del caos, el medallón se rompió.
dejando caer fragmentos brillantes por toda la sala. Todo se sumió en un silencio ensordecedor. La imagen de su madre, completamente visible, se convirtió en un eco de lo que había sido. Mirando a Mariana, se transformó en algo completamente diferente, una figura angélica, pero con un aire oscuro. Lo siento, Mariana, la verdad no es como pensabas, te llevas contigo un legado de traición, dijo con una voz suave y triste. La revelación cortó como un cuchillo. Mariana dio un paso atrás, sin aliento. Las palabras calaron hondo, haciendo eco en su corazón. ¿Qué quieres decir?, preguntó, temiendo lo que podría escuchar. A veces hay que enfrentar. La verdad más impactante, no eres solo un peón en este juego, eres la raíz del problema. El peso de esas palabras la aplastó. De repente, Clara chilló. Mariana, ten cuidado. En un abrir y cerrar de ojos, una sombra, más oscura que la noche misma, emergió del medallón roto. Era una energía maligna, voraz y descontrolada. Los ojos de Alberto se abrieron con sorpresa. No, no puede ser, gritó. La sombra se abalanzó sobre él, transformándolo en una figura que ni siquiera parecía humana. Con un último grito, se desvaneció en la oscuridad. Mariana estaba aterrorizada, sintiendo que el tiempo se detuvo y todo el mundo miraba con horror lo que había desatado. ¿Qué he hecho?, musitó. La sala comenzó a llenarse de un frío helado. Mientras las sombras danzaban a su alrededor, la verdad se convirtió en una tormenta que arrastraba a todos. Tienen que enfrentar lo que son, resonó la voz de la sombra, o serán devorados por su pasado. La vida de Clara, la historia de su familia, el medallón, su amor por Alejandro, todo estaba en la cuerda floja. ¿Cómo podrían enfrentar aquello que estaban destinados a ser? La verdad asomaba como un monstruo, y el destino de todos pendía de un hilo. Mariana sintió que su corazón se rompía, preguntándose si alguna vez podría hallar la paz en un mar de secretos. Mariana sintió como el aire pesado de la biblioteca se volvía aún más denso. El medallón brillaba en su mano, y la sombra de su madre se desvanecía, dejándola atrapada entre la oscuridad y la esperanza. No puedo dejar que el sacrificio sea parte de esto, gritó su voz resonando entre las paredes. Clara, aún en el suelo, la miraba suplicante, mientras Alejandro se mantuvo firme a su lado, su expresión llena de preocupaciones profundas. «Hazlo, Mariana», exclamó su padre. La desesperación en sus ojos era palpable. «Esta es nuestra oportunidad de romper el ciclo. No dejes que el pasado nos atrape nuevamente». Con cada palabra, el medallón vibraba más fuerte, como si respondiera a la urgencia de la situación. Alberto, consumido por la energía oscura, retrocedió, su risa se tornó en desesperación. Nadie escapa de lo que somos, este es el final y tú lo sabes. Pero Mariana, sintiendo que su corazón se inflaba con una nueva determinación, levantó el medallón con firmeza. No, esto termina ahora, declaró, su voz resonando con fuerza. Con un movimiento decidido proyectó el medallón al centro del salón. Un resplandor brillante lo envolvió, y una onda de energía surgió de él, llenando la habitación con luz dorada. Por primera vez, sintió que el poder del medallón era suyo, y que tal vez podía revertir la maldición que había estado marcando su linaje durante generaciones. De repente, una explosión de luz iluminó a todos los presentes. Las sombras comenzaron a disiparse, y los ecos de sus pasados resonaban en el aire. Las imágenes de sus ancestros aparecieron brevemente, uno a uno, lanzando miradas de tristeza y esperanza. La desesperación dio paso a un deseo colectivo por cambiar su destino. «Déjalos ir, Mariana», rogó Clara, recuperándose lentamente. «Toma el control, este es nuestro momento». Su voz, temblorosa pero firme, resonaba en el aire, llenándolo con su valentía. Mariana sintió que el poder en el medallón reverberaba alrededor de ella, y con un profundo suspiro se dirigió hacia la sombra de su madre. «Lo siento, mamá, pero ya no puedo cargar con esto. Es tiempo de sanar». En ese instante, la sombra liberó un grito de angustia. Y la luz del medallón envolvió todo. Alberto, incapaz de soportar la fuerza del resplandor, se desvaneció entre gritos. La biblioteca estalló en una cascada de luz, y en un parpadeo, el peso del pasado se desvaneció. Mariana sintió que la energía del medallón se transfería a ella, y el dolor acumulado a lo largo de los años se convertía en liberación.
¿Lo logramos?, preguntó Alejandro, su voz llena de incredulidad y asombro. Clara se levantó, tambaleándose un poco, pero con la vida de vuelta en sus ojos. Mariana los miró, inundada de alivio y liberación. Sí, lo hicimos, respondió con una sonrisa que expandía su semilla de esperanza. El medallón ahora brillaba como un faro. Las sombras que antes atormentaban a su familia se desvanecieron por completo, dando paso a una luz cálida que inundó la habitación. Mariana sintió que los fantasmas de su pasado se desvanecían, llevándose consigo el dolor y las maldiciones. Con fuerza renovada, Mariana abrazó a su hermana y a Alejandro, mientras el aire se llenaba de un nuevo futuro. «Somos libres», murmuró. Y en ese momento, la biblioteca transformada se convirtió en un refugio de esperanza. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, llenando el lugar con calidez, Mariana supo que algo hermoso surgía de las sombras. La determinación de enfrentar su legado y forjar su propio destino se había concretado. La historia de su familia adquiría un nuevo significado, uno donde el amor triunfaba sobre el dolor. «Y nunca olvidemos nuestra verdad», dijo Mariana mientras miraba a sus seres queridos. Sabía que el camino por delante sería largo, pero estaban juntos. Y tú, querido lector, este es el final, pero no es el momento de irse. Tienes que suscribirte ahora. No querrás perderte ninguna de nuestras historias exclusivas que vienen. Destruye ese botón de like ahora, para alimentar el algoritmo y asegurarte que recibes todo el contenido nuevo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta historia. No esperes ni un segundo más para compartir y mostrar tu apoyo.